Miren, hermanos, hoy yo tengo una encomienda de comenzar algo y darle continuidad en los próximos servicios. Hemos comenzado a hablar de misión posible. Y durante este mes estamos hablando de la misión posible. Y dentro de lo que veníamos compartiendo sobre visioingeniería, debo decir que la visión es la que es producida o se produce por la atención de lo que podría y debería ser. Pero eso que podría y debería ser no va a ser si no sabemos cómo. Ahora bien, la misión es el cómo vamos a hacer lo que podría y debería ser. Pero eso no nada más implica una organización como Lugar de Él o una iglesia, sino que también implica a una persona. Y hoy vamos a estar viendo la vida de un hombre de Dios. Su nombre fue Saulo de Tarso, mejor conocido como Pablo. Pero antes de yo seguir, tengo que felicitar a nuestra quinceañera. Blanquita está de cumpleaños. Felicidades a Blanquita. 82, ¿verdad, Blanquita? Casi nada. Casi nada. Te amamos, Blanquita. Qué linda. Así que hoy usted, antes de irse, por favor, felicíteme a Blanquita. Muchos besos y muchos abrazos a Blanquita. En la iglesia durante un domingo es interesante, pasan muchas cosas. Personas están de cumpleaños, otros están de bodas, otros están de quinceañeros, otros están de diferentes celebraciones. Unos no pudieron llegar, otros llegaron y se conectaron. O sea que pasan tantas cosas un domingo, otros están quizás en duelo. Hoy también quiero que por favor me ayude, así como extendió su mano, ¿verdad? Quiero que por favor me ayude hoy, hombres que están aquí, antes de salir de este lugar, que vaya donde mi hermano Gaby y le dé un abrazo fuerte. Él está atravesando una pérdida muy importante en su vida. Es más, no cuando se vayan, por favor. Párese 2, 3 hombres, démele un abrazo a Gaby en este momento. Porque hacer iglesia implica que cuando alguien está en un proceso de duelo, ahí estamos como iglesia para decirle, también estamos contigo. También somos las manos, somos los hombros, somos los ojos del Dios Todopoderoso. Y también Dios busca que seamos esos hombres y mujeres que estemos dispuestos a levantar a nuestros hermanos cuando están caídos. Y en este momento mi hermano Gaby está pasando por un duelo muy fuerte. Y yo creo en el nombre de Jesús que aunque ahora mismo no lo pueda ver, pero pronto podrá ver y lo que Dios está haciendo en y a través de esta situación que él está viviendo. Amén. Amén. Denle un aplauso fuerte a estos hombres también que de esto se trata. De esto se trata. Qué lindo, qué lindo. Ahí terminen de darle el abrazo a mi hermano Gaby. Qué lindo. Gaby, el mío te lo doy ahorita. Yo quiero hoy hablar acerca de... Mire qué tema le he colocado a este mensaje. Le he colocado línea de tiempo. En inglés sería timeline. El timeline o la línea de tiempo. Y es porque a veces pensamos que lo que yo viví en el pasado no tiene que ver nada con lo que yo puedo estar viviendo en el presente. Ok, en otras palabras, es como, ¿cómo yo puedo, si le hiciéramos la pregunta a una persona, ¿qué tú quisieras eliminar de tu vida pasada? Y tú dirías, pastor, en el año tal ocurrió esto, esto y esto, yo quisiera eso borrarlo. Quizás fue una decisión que tomaste incorrecta, que quieres borrar. Quizás pueden ser sucesos que ocurrieron que no estaban bajo tu control, que quisieras borrar. Quizás cosas que tú hiciste que quieres borrar. Quizás otras cosas que alguien hizo contra ti que quieras borrar. Y la pregunta es, si te preguntáramos a ti, ¿lo borrarías? Tú dirías, of course, pastor, claro que sí lo borraría. Pero, ¿y si le preguntáramos a Dios? ¿Dios tú piensas que lo borraría? Creo que no. ¿Por qué estoy tan seguro que creo que Dios no lo borraría? Porque todo lo que pudimos haber experimentado en el pasado, sean éxitos, sean fracasos, sean momentos de victoria, como momentos de desaciertos, son utilizados por Dios en nuestra vida. Dicen amén.
Dios utiliza todos los momentos. Y dentro de los momentos, hoy yo quiero compartir con ustedes un momento que fue crítico, by the way. Fue un momento muy, muy crítico. Y se encuentra en el Evangelio en Hechos, el libro de Hechos. Y se encuentra un hombre llamado Esteban. Capítulo 6 nos habla de que este Esteban, versículo 5, este Esteban fue un hombre, bueno, desde el versículo 3 dice: hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Estaba hablando el apóstol Pedro, porque había una situación donde ellos estaban a cargo de las mesas, pero se estaban olvidando del ministerio de la oración y el ministerio de la palabra. Y ellos dijeron claramente: necesitamos hombres llenos del Espíritu. Y aquí quiero hacer una aclaración para todos los que sirven en el ministerio de logística, porque hoy por hoy las mesas que pudieran ser el servicio hacia las personas, en este particular eran hacia las viudas, pero pueden ser servicio hacia las personas. Podemos pensar que pues el que sirve en logística no debe estar tan lleno del Espíritu, solamente que sirva es suficiente, pero no. Dice la palabra que todo el que sirva a otros y todo el que sirva en el Señor debe ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, versículo 5, esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Procolo, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Versículo 8. Esteban, hombre lleno de gracia y de poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Ahora bien, era un hombre claramente lleno del Espíritu Santo. Esteban era un hombre que amaba a Dios, vivía para Dios y estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban vivía bajo una misión dada por Dios. Esteban sabía lo que Dios lo había llamado a hacer, pero también Esteban sabía lo que implicaba haber sido llamado por Dios. En un momento dado, la Escritura nos enseña que unos fariseos, al escuchar a Esteban hablar, Esteban tenía una sabiduría tan impresionante, quiero decir, donde ellos mismos sintieron envidia. La palabra envidia aparece en la Biblia, sí, pastor, sí, aparece en la Biblia. Sintieron envidia porque ellos decían: no podemos contra este hombre. Así que buscaron a unos cómplices y trataron de hacerle una emboscada. Allá luego prosperaron en su emboscada. Dios todo esto lo permitió, hermanos. Ellos tuvieron éxito en esa emboscada o en esa manera de hablar mal contra él, al punto en que lo llevaron hasta el Sanedrín. El Sanedrín era el lugar donde la corte judía, era el lugar donde hablaban de temas doctrinales importantes. Y allí llevan a Esteban y les dicen: no, él está buscando cambiar nuestras doctrinas o está buscando alterar nuestras doctrinas. Entonces claramente lo señalaron en el Sanedrín. Y mientras estaban todos mirando a Esteban, me impacta grandemente, hermanos, que dice la palabra que cuando estaban mirando en el Sanedrín a Esteban, mira lo que dice la Biblia. Hoy esta Biblia se me están pegando mucho las páginas. Dice, versículo 15, todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y cuando ellos se quedan mirándolo fijamente, ven que él está así. Capítulo 7, comienza un discurso completo de lo que él estaba hablando y le dan la oportunidad a que él se defendiera. Déjenme decir algo aquí importante. Hay ocasiones que Dios nos pide que no hagamos nada. Pero hay otras ocasiones
que Dios nos pide que argumentemos y que defendamos el evangelio. Hoy, mientras estaba con un grupo de personas que están considerando ser miembros oficiales del lugar de él, y yo les extendía una invitación, yo les decía a ellos, hoy ustedes están aquí porque yo personalmente los quiero invitar a ustedes a que se unan a esta visión y esta misión del lugar de él y que ustedes sean nuevos miembros del lugar de él. Es importante que hay ocasiones donde debemos defender nuestras creencias. Debemos defender lo que nosotros realmente creemos, nuestras convicciones más profundas. Entonces, para Esteban, estaba en un momento donde su misión de vida estaba siendo confrontada. Y aquí hay algo importante, porque son en los momentos cuando yo estoy siendo confrontado que verdaderamente se va a saber lo que yo creo. Y se va a saber cuánto creo lo que creo. En este punto, Esteban sabía que estaba a punto de algo muy peligroso. Pero Esteban no se dejó llevar por el peligro, porque un hombre de Dios y una mujer de Dios que sabe claramente para lo que Dios lo llamó a hacer, no se va a dejar amedrentar por el enemigo. ¿Y sabe lo que ocurre? Cuando él comienza a hablar, él comienza a dar toda la historia desde empezar Abraham, desde seguir Isaac, Jacob, continuó con los patriarcas, 12 patriarcas, y continúa con José, con toda la descendencia hasta llegar a Moisés, y continúa hablando de todo lo sucedido, y al final termina diciendo algo, y usted luego lo va a poder ver en capítulo 7 con más detenimiento, pero él termina diciéndole algo. Le dijo, ustedes son tercos y son torpes de oído. Hermanos, para usted decirle a una persona terca y torpe de oído, para un judío torpe de oído, lo que le estaba diciendo, o en la traducción original era, ustedes son unos incircuncisos. Y déjenme decir algo, que ser incircunciso para ti, para mí es, pues, no tiene circuncisión. ¿Está bien? ¿Se entiende, verdad? No tengo que ser más explícito. Pero para los judíos, usted decirle incircunciso no es nada más que no tenga el prepucio, el hombre. Lo que le está diciendo es que no es un hombre de pacto. Le está diciendo no es un hombre de palabra. Le está diciendo tú no obedeces la escritura bíblica. Tú no obedeces los mandamientos. Tú no obedeces el pacto. Tú no obedeces. Tú eres un incircunciso. Y llega a tal extremo esta conversación y esta disertación que dice la palabra que ellos se taparon los oídos. No podían escucharlo hablar. Porque para ellos era blasfemia. Escuche bien esto. Para los fariseos en aquel momento él estaba blasfemando. Él no estaba blasfemando. Él estaba diciendo una gran verdad. Ustedes son tercos y son torpes de oído. Le estaba diciendo una gran verdad, pero para ellos era una ofensa al punto en que lo sacan y lo apedrean. Dice la palabra del Señor que cuando están apedreándolo en la parte de afuera, allí hubo un hombre, versículo 54. Al oír esto, rechinaron los dientes, montaron en cólera contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Aleluya. Versículo 56. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Esto era un hombre de Dios, hermanos. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empeñones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Esteban estaba claro en la misión en su vida. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Con los que Esteban estaba hablando originalmente venían de Alejandría,
Y en Alejandría había una de las 3 universidades teológicas judías más importantes. Una estaba en Atenas, otra estaba en Tarso y otra estaba en Alejandría. Pastor, ¿por qué esto es tan relevante? Porque la Biblia nos enseña que en ese momento quien recibe el manto o las ropas de Esteban era un joven llamado Saulo. Yo quiero aquí que prestemos un poco de atención a este contexto histórico, porque esto nos va a arrojar una información tremenda a lo que luego usted conoce y yo conozco. ¿Quién era este joven llamado Saulo de Tarso? ¿Quién era ese joven? Capítulo 8 sigue la historia y nos dice en el versículo 2, unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando en casas, de casa en casa, arrestaba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Ese Saulo que recibe las vestiduras de Esteban era un hombre lleno de ira, de odio y de coraje en contra de la iglesia de Jesucristo. Este Saulo que recibe las vestiduras de Esteban es un hombre que está enojado y que va a hacer lo que tenga que hacer contra la iglesia de Jesucristo. Esto es tan importante entenderlo porque más adelante nos siguen hablando de ese mismo Saulo. Y el capítulo 9 comienza diciendo: mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y les pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse preso a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o fueran mujeres. Miren, hermano, a veces hablamos del apóstol Pablo y fue un hombre valeroso. Claro que sí, fue un hombre valeroso. No hay duda de que fuera un hombre valeroso. Pero aquí en esta porción de la línea de tiempo de Saulo, de Pablo, en esta porción, Pablo no era nada de lo que usted y yo conocemos. ¿Quién era Pablo? Mantente conectado a través del lugar de él y lo puedes hacer todos los domingos a la 1 de la tarde en un ambiente donde tu vida puede ser transformada. También todos los martes 7 de la noche en una experiencia compartida donde vamos a aplicar principios de esta predicación. Te animo a que continúes escuchando este mensaje. En esta porción de la vida de Pablo, Pablo era un enemigo de la iglesia de Jesucristo. En esta porción de la vida de Pablo, Pablo era un perseguidor de Cristo. De hecho, déjenme decirles que cuando la palabra decía que asolaba a la iglesia, y esa era la palabra correcta, asolar, en el original significa como el cerdo que entra al viñedo y tú lo quieres sacar. Cuando tú tenías un viñedo y un cerdo entraba a comerse el fruto, tú querías matar al cerdo porque se estaba comiendo el viñedo tuyo. Así Pablo veía a los cristianos en aquel momento. Cuando vemos ahora que todavía tiene respiros de ira, está enojado, estamos viendo a un Pablo que estuvo airado y enojado, y lo he dicho ya varias veces porque quiero que se quede muy claro en su mente, que estuvo airado y enojado contra la iglesia. Ahora bien, ¿qué pasó con Pablo? Porque cuando miramos la historia de este Pablo, no parecería que este Pablo fuera un hombre tan enemigo de la iglesia. Pastor, como eso así, sí, pues vamos a ir un poco a la vida de Pablo. Vamos a comenzar primero. Pablo, su nombre original es Paulus, que significa pequeño. Paulus significa pequeño. Ahora bien, en hebreo, Saulo significa pedido. En otras palabras, Pablo significa pedido pequeño. Eso sí, si fuéramos a buscar el significado de su palabra. Pablo es un pedido pequeño, y me parece que es tan importante el nombre de Saulo o de Pablo,
pedido pequeño, porque luego más adelante vamos a ver que sí hubo un pedido, pero este pedido no fue pequeño, fue grande y fue Dios quien lo hizo. Ahora bien, este hombre llamado Saulo fue miembro del Sanedrín. En su crianza, él era de los que a partir de comenzar a crecer, siendo niño, joven, juvenil, hasta los 15 años, se entiende que él estuvo criado con su papá, que se crió en su casa. Su papá era un fariseo devoto, y siendo su papá un fariseo devoto, Pablo no fue al sistema tradicional a estudiar. Él tuvo que haber estudiado o de dos formas, o haciendo homeschooling en su casa, o la segunda forma fue yendo a una sinagoga, aprendiendo de un rabino o de una persona. De esa manera, hasta los 15 años, Pablo estuvo siendo entrenado. Pero a partir de los 15 años en adelante, se le entrega una asignación a un hombre llamado Gamaliel. Gamaliel fue el que entrena a este hombre llamado Saulo. Pero Gamaliel viene de una escuela de doctores de Iliel. Iliel es una manera, o era una escuela teológica que enseñaba, pero enseñaba no el legalismo farisaico, sino que enseñaba un poco más ser libres. Enseñaba ser dadivoso, enseñaba poder amar, porque el legalismo no ama, el legalismo juzga. Entonces Iliel en esta escuela teológica enseñaban a amar. ¿Y cómo lo vemos? Pues lo podemos ver porque el fariseo legalista no se podía unir con el extranjero. Pero en esta escuela teológica de Iliel sí se permitía tener amistad con los extranjeros. Así que Gamaliel, que estudia en esta escuela teológica, se convierte en el mentor de Pablo. Y esto es lo que nos sugiere y nos dice, es que Gamaliel le enseñó a Pablo a amar a los extranjeros. Gamaliel le enseña a Pablo a hacer de una manera que ama, pero cuando vemos los versículos que acabo de leer, como que no concuerda. Como que algo pasó, hubo un trauma metido en alguna esquina de la historia que no lo entendemos ahora, porque vimos a un Pablo airado contra la iglesia. Vemos a un Pablo legalista. Y si le preguntáramos a Pablo, ¿tú cambiarías esta parte de la historia? Yo quiero pensar que Pablo diría que no. Pastor, ¿por qué? Yo quiero pensar que Pablo diría que no, porque es que es tan importante, hermano, que hay momentos que nosotros nos hemos rebelado contra Dios y le hemos hablado a Dios tan fuerte que no podemos quitar esa parte, porque, y déjenme darle un pequeño cierre a esto, porque en el futuro próximo que Dios tiene para tu vida y para la mía, Dios te va a enviar personas que van a estar en la misma condición donde tú saliste, para que tú ahora le hables a ellos, así como Dios trabajó contigo en el pasado, así Dios también va a trabajar con ellos en el futuro de ellos. Entonces no le podemos quitar nada en la línea de tiempo. Pablo no debía quitarle nada en la línea de tiempo. Ahora bien, dicho esto, y vemos muchos datos interesantes de la vida de Pablo. Su familia hablaba griego y arameo en su casa. Esto también nos sugiere que si él hablaba griego en su casa y donde él vivió, que fue en Tarso, estamos hablando de que a él le colocan el nombre de Paulo, de Pablo, le colocan el nombre para la aristocracia de Tarso, para que él pueda ser parte de la aristocracia, porque Saulo viene de Saúl, que representa el primer rey de Israel, pero no le podían dejar el mismo nombre porque querían que el niño o que el joven comenzara a crecer en ese contexto donde él se encontraba. Y aquí hay algo importante en la cultura. ¿Por qué es tan importante la cultura? Es importante porque donde Dios te coloca y me coloca, Dios quiere que tú compartas de esa cultura. Escuche bien lo que voy a decir. Dios quiere que tú compartas de esa cultura porque tú vas a aprender cosas en esa cultura que al final la vas a utilizar para traer vida para Cristo o para hacer tu ministerio público tal como Cristo quiere que lo haga. Y eso fue la vida de Pablo. Pablo utilizó todo esto a su favor. Ahora,
hay dos eventos que no quiero pasar desapercibido. El primer evento que yo no quiero pasar desapercibido, ya les hablo de Esteban en el timeline. Y quizás para el primer personaje que es Esteban, en el timeline de la vida de Pablo, quizás vemos un Pablo indiferente. Sí, lo vemos indiferente. Solamente el único aporte en este punto fue recibir la ropa de Esteban. Pablo la recibe y como que no pasa más nada. Pero aparte a Esteban, hay alguien más en la vida de Pablo que se llama Gamaliel. Y Gamaliel, ya les expliqué que Gamaliel era una persona muy dada, de una manera muy importante, muy dada al Señor. Pero hubo un evento que nos relata la historia, que llevan a Pedro y a Juan ante el consejo y lo llevan con una incógnita. Y es que estos se están también trastornando al mundo, hay que hacer algo. Y rápido el consejo dijo, pues entonces vamos a juzgar a esta gente. Pero allí se levanta Gamaliel y dice algo importante que nosotros no podemos dejar pasar de vista para entender lo que este Gamaliel estaba sugiriendo. Y dice la palabra del Señor, mientras Pedro y Juan le hablaba a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente. Y ahí está el detalle, se había hecho evidente esta resurrección, ellos se molestan y se lo voy a parafrasear porque quiero llegar al próximo evento y el tiempo no tengo mucho tiempo. Y ahí Gamaliel les dice, ¿sabes qué? Primero vino un hombre y tuvo 400 y los 400 estuvieron con él y él murió y murió el movimiento. Luego se levantó Judas, el Galileo, también trajo personas y una vez murió, se acabó el movimiento. Pero de este Jesús, le está diciendo Gamaliel, de este Jesús que ahora se levantó, murió, pero esto no ha terminado. Y les dijo, si esto es de hombre, va a terminar. Déjenlo. Si esto es de hombre, esto va a terminar. Pero si esto está sucediendo por la voluntad de Dios, ten cuidado que no te encuentres peleando con el mismo Dios. El consejo dijo, espérate, Gamaliel es respetable aquí. Gamaliel era el mismo mentor de Pablo. Es respetable aquí. Dijo, no, un momento. No le hagamos nada a Pedro y a él. No le hagamos nada. Dejémoslo ir. Porque si es de Dios, no queremos encontrarnos peleando con Dios. Y si no es de Dios, esto se va a acabar en algún momento dado. Así que dejémoslo ir. Ese Gamaliel fue el que entrena a Pablo. Ahora bien, ya más adelante hubo un tercer hombre que entra en la vida del timeline de Pablo. ¿Y cómo se llama este hombre? Dice la palabra que este hombre se llama Ananías. Mientras Pablo pide las cartas a Damasco, Pablo va enfocado en hacer su plan. Y ojo acá, por favor. Porque muchos de nosotros estamos enfocados en hacer nuestro plan. Alabado sea Cristo. Muchos de nosotros estamos enfocados en nuestro propio plan y le decimos al Señor, Señor, bendice mi plan. Ojo, esa no es la oración. Hermano, estoy haciendo estos silencios, son silencios de entendimiento. ¿Está bien? Porque me parece que hay momentos en nuestra vida que debemos parar. Mira, no es que todo te va a ir bien, no puedo predicar ese evangelio, de verdad no pudiera. Pero cuando las cosas se están yendo mal, debes preguntarte por qué te van mal. Y cuando los ciclos pasan una vez y otra vez y otra vez y se siguen repitiendo, caramba que sí, debes preguntarte por qué.
Porque quizás Dios te está tratando de decir, para, detente, wait, stop. Detente por un momento, piensa. Pero hay veces que la vida nos ha llevado tan rápida que vamos en piloto automático. ¿Alguien me entiende? Ponemos el drive cruise control y dale por ahí para adelante, que olvídate que no hay que poner gasolina en esto. Hay que tener cuidado porque hay un momento que Dios nos está diciendo, detente, para, piensa, analiza. Porque hay intenciones que provienen del corazón del hombre, mas no fueron del corazón de Dios. Y Pablo intencionó en su corazón un celo contra la iglesia, y hasta si le preguntabas a Pablo ese celo de dónde viene, hasta quizás pudiera haber dicho, hasta lo siento, que es de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Hasta siento que es de Dios. Y la pregunta es, ¿y es de Dios o es tuyo? Bueno, pues la historia misma nos relata y nos dice claramente, la historia misma no nos va a mentir, dice la palabra, y sigamos leyendo, versículo 3, él en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Versículo 7, los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, ojo, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Así que los que estaban con Saulo escuchaban que alguien hablaba, pero no veían a nadie. Esto supone que Saulo sí escuchó hablar y sí vio a alguien. Y usted y yo conocemos quién fue ese alguien. Porque el apóstol a los gentiles se le tuvo que aparecer Cristo mismo para decirle su misión de vida. Versículo 8, Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Ananías dijo algo humanamente correcto. Lo que estaba diciendo era cierto. Pablo había llegado para extraditar a todos los que confesaran que eran cristianos. Pero a mí me encantan los peros de la Biblia. Pero cuando Dios está metido en un asunto, Dios no le importa lo que pase en el mundo. No hay alguien tan grande que a Dios le asuste. Uy, qué miedo, pensaba que Ananías le iba a decir el Señor. Uy, me da miedo Pablo. Uy, qué susto. Uy, por poco dejaba de ser hasta Dios por el miedo que me dio. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Cómo Dios responde? Y esto te va a bendecir. ¿Cómo Dios responde a tu situación? ¿Tú crees que tu situación a Dios le da miedo? ¿Escuchaste eso, verdad? Dios no le da miedo a tu situación. Porque Dios, en medio de tu situación, por lo cual tanto has perdido, Dios lo puede multiplicar en un abrir y cerrar de ojos. Taimí, ¿escuchaste eso? Dios no le asusta nuestra situación. Dios le gusta
cómo las situaciones se transforman. Dios le encanta ver cómo un Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia de Jesucristo, un hombre que en trauma, algo le pasó, algo le aconteció, que la Biblia no nos lo dice, pero algo le aconteció a Pablo, porque el que lo entrenó no lo entrenó como él era, como él estaba actuando, así que algo le pasó en medio del proceso a Pablo, que la Biblia no nos lo dice, y yo te garantizo que tampoco Pablo lo quisiera sacar de su línea de tiempo. Así que tú tampoco saques ese trauma del pasado de tu línea de tiempo. Porque sabrá Dios si con eso que ocurrió en tu vida, y yo sé que me estoy metiendo en un tema profundo, y yo sé que puedo estar hablando a una herida muy profunda en tu corazón. Sí, yo sé que puedo estar diciendo algo que pueda estar tocando hasta lo más profundo de tu ser, pero sabrá Dios si Dios necesitaba que entendieras y escucharas esto. Es necesario eso que pasó para lo próximo que Dios quiera hacer contigo. Yo lo vine a entender, no sé si tarde o temprano, pero lo vine a entender. Y por eso estoy hoy aquí. Versículo 15, ¿qué nos dice la Escritura? Dios le dijo, ve. Insistió el Señor, porque este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones, a sus reyes, como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado y habiendo comido, recobró las fuerzas. Pablo. Yo quiero cerrar esta enseñanza hoy con 5 cosas que puedo aprender de la vida de Pablo en su línea de tiempo. Y yo creo que estas 5 cosas que yo puedo ver en la vida de Pablo, pienso que si hoy las escamas se caen de tus ojos, quizás las puedas ver también. Y del mío, obviamente, de tus ojos y del mío. Lo primero que puedo aprender de la historia de Pablo es que Pablo experimentó una radical transformación de ser activo enemigo de la iglesia, perseguidor de la iglesia, al más valeroso predicador de Cristo. Es lo primero que puedo aprender de la vida de Pablo. ¿Y esto qué me enseña, Javier? A mí me enseña que quizás tú podrás mostrarle a Dios un pasado tormentoso. Quizás le podamos mostrar a Dios un pasado sin fe. Quizás le podamos demostrar a Dios un pasado donde al parecer Dios no estaba. Pero cuando tú lo pones en la perspectiva de Dios, cuando las escamas se te caen, tú puedes ver que todo tu pasado guarda sentido para lo que Dios quiere para tu vida de aquí en adelante. Y ayer hablaba con una persona y por causa de que no le pedí permiso para decir su nombre, pero ayer hablaba con una persona que me bendijo esta conversación. Y la persona está aquí y sabe quién es. Y me bendijo su conversación. Y mientras yo estaba hablando con esta persona, él me dice, ¿sabes qué, pastor? Yo antes fui de una manera y hoy soy de otra. Pero me he dado cuenta, que mi manera pasada de vivir, cuando parecía que Dios no estaba, yo sí siento que Dios siempre estuvo conmigo. Y yo dije, amén. Porque también a mí me pasó lo mismo. En los momentos más oscuros de mi vida. Cuando posiblemente mi vida estaba en riesgo, a punto de morir. Y no por enfermedad, hermano. Yo puedo decir y puedo testificar que en los momentos más difíciles y más oscuros de mi vida, hoy puedo decir, Dios estuvo allí en aquel momento. Y hoy yo te quiero regalar esta esperanza.
en tu momento más difícil de trauma o de situación, yo quiero decirte que Dios también estuvo allí. Que también Dios estuvo contigo. Y que también Dios guardó y preservó tu vida. Lo segundo que quiero aprender de la vida de Pablo es que Pablo estuvo dispuesto y disponible a convertir al mundo en Cristo y dejar un legado. Hay personas que están dispuestas, pero no están disponibles. Pastor, yo estoy dispuesto a ir con Cristo hasta los confines de la tierra. ¿Y estás disponible? No, disponible no estoy, pastor, pero estoy dispuesto a ir hasta los confines de la tierra, pastor. Si Cristo me necesitara. Pero como no estás disponible, pues Dios no te puede usar. Pablo estuvo dispuesto y estuvo disponible. Hay personas que Dios le ha hablado tanto de lo que Dios va a hacer con ellos y con ellas, para ser justo, él y ella, que Dios le ha hablado tanto de los planes tan hermosos que tiene contigo, y tú has llorado ante la presencia del Señor y le has dicho al Señor: Señor, estoy dispuesto a lo que tú me estás pidiendo, pero te falta estar disponible. Así que conectar vidas con Jesús no es para dispuestos. Conectar vidas con Jesús es para dispuestos y disponibles. Lo tercero que quiero aprender de la vida de Pablo fue que Dios sabía lo que hacía al escoger y elegir a Pablo para su misión como el apóstol del conocimiento. Hermano, Pablo escribió 13 cartas paulinas. Más Hechos, Lucas relata la historia de Pablo, y quizás hay otros escritos de Pablo que pudieran existir, quizás sí, quizás no sé, pero 13, al menos 13. Y me gusta porque cuando Dios le habla a Ananías, le dice: este va a ser instrumento mío, escogido del pedido pequeño. ¿Se acuerdan de Saulo, Pablo, pedido pequeño? Dios hizo un gran pedido. Dios dijo: de lo pequeño yo voy a hacer algo muy grande. De lo que parece insignificante, yo voy a levantar a alguien poderoso que va a predicar mi evangelio y que va a enseñar a las naciones enteras sobre mí, sobre mi casa. Y ahí se levanta el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo. ¿Qué puedo aprender de esta? Que hay veces que te has visto muy pequeño. Seamos honestos, y esta vez sí voy a pedir que levante las manos. ¿Cuántos se han sentido pequeños alguna vez? ¿Cuántos se han sentido pequeños ante una persona que parece que tiene una autoridad mayor? Álceme la mano. ¿Verdad que a veces, si usted va al gobierno y ustedes lo mandan a entrar a una de estas oficinas de gobierno, que desde tú entrar por las puertas es todo espléndido, tú vas entrando así, tú te bajas del carro así. Usted me va a entender, usted se baja del carro así, y mientras va entrando va haciendo. Y ya cuando llegó, ya usted es así chiquitito. Sí, mire que yo vine a buscar algo. Pero el Señor es diferente, porque en el Señor cuando caminamos nos volvemos más grandes. Un día yo voy caminando a mi apartamento, mi primer apartamento aquí en Texas, y yo voy caminando a mi apartamento y yo lo he dicho ya varias veces, un hombre me dice desde un segundo piso: "Can you see them?" Y yo le digo: ¿quiénes? 2 angels, 2 ángeles, uno a la izquierda y uno a la derecha, los puedes ver. Y yo no, tiene 2 ángeles y son grandes, uno a la izquierda, uno a la derecha, son grandes, so big. Y yo,
este hombre se habrá vuelto loco, o de verdad, pues tengo 2 ángeles asignados para mi tarea en la vida. Aunque a veces pienso que los ángeles se van a un coffee break y después regresan, pero cuarta cosa que quiero aprender de Pablo. Pablo conocía muy bien su cultura. Pablo creció en una cultura helenística y grecorromana. Lo que esto implica es que no era una cultura judía. Así que él tenía que estar él tenía que establecer su cultura dentro de una cultura. Y usted me entiende, porque muchos de nosotros migramos de otros lugares y venimos a esta cultura. Pero nosotros tenemos nuestra cultura. Pero déjenme decirle algo. Pastor, ¿cuál es más importante? ¿La primera cultura que yo tenía o la segunda cultura en la cual vine? La cultura más importante es la cultura del reino. Porque tú y yo somos representantes del reino de los cielos. Yo no le tengo que creer a esta cultura ni a la cultura mía. Sí puedo aprender de esta cultura y puedo aprender de la mía, pero mi cultura es la cultura del reino. Dicen amén. Entonces, sabía las diversas deidades de su cultura, las costumbres paganas a los que se enfrentaría en la argumentación. Por esto su educación, hermano, la educación de Pablo lo calificaba para ir en contra de la cultura helenística y grecorromana. Pablo no era un ignorante, Pablo era un conocedor, tanto de la cultura, también de la palabra. Si hoy se pensara un hombre como Pablo, se pensara en una persona que en ciencia conocía todo. Se pudiera pensar de Pablo que en gobierno conocía todo. Se pudiera pensar que en la salud lo conocía todo. Se pudiera pensar de Pablo que en idioma los conocía todo. Se pudiera pensar, Pablo era un conocedor en todas las áreas. Así que el instrumento escogido de Dios fue Dios mismo procesándolo por la escuela de la vida. La línea de tiempo es la escuela de la vida. Por eso es que no se le puede borrar nada. My Lord. Quinto, quiero aprender de la vida de Pablo. Pablo sabía que la palabra de Dios, la Torá, tenía una forma transformacional espiritualmente hablando. ¿Qué significa, Javier, esto? Significa que cuando Pablo no tenía esto, Pablo tenía el Antiguo Testamento, pero cuando Pablo tenía en su mano esto, la Biblia, él decía: esto me va a transformar por completo espiritualmente. Y es interesante que en estos tiempos vemos a veces tantos predicadores con tanto conocimiento bíblico y pensamos: oh no, son ellos, no yo. Pero si todos tenemos acceso a la misma Biblia, el predicador no tiene un acceso diferente. Usted escucha a mi hermano Guadalupe, que lo amo demasiado, y usted lo escucha y él, si usted se pone a hablar con él hebreo, olvídate que hasta ahí se quedan hasta mañana hablando hebreo juntos. Pero él la ama eso, porque es que eso le nace. Imaginémonos a un apóstol Pablo, él hablaba del idioma que tú quisieras escuchar, de qué tú quieres hablar, y vamos a hablar por ahí nos vamos. Pero la pregunta es: ¿yo no tengo acceso a la misma información? Sí, todos la tenemos. Lo que pasa es que muchos están dispuestos, pero no disponibles. Pastor, yo estoy dispuesto a escudriñar la Escritura, pero no estoy disponible, porque no saco tiempo para escudriñar la Escritura. Esos son de los que les enseñé ya, iglesia. Uno dice: ay, amén. Entonces Pablo, por esta razón, encontró su vida espiritual, y no nada más su vida espiritual, su vida eterna. ¿Qué podemos aprender de este mensaje? Que una vida guiada por una misión dada por Dios es el resultado de vivir procesos largos. No, yo no quiero largo, pastor, los quiero cortos. Hay procesos, hermanos, que van a ser largos, difíciles, procesos dolorosos, pero cada uno de estos procesos te está preparando.
con el fin de fortalecer tu carácter y fortalecer tu fe, que te llevarán a demostrar al mundo que fuiste elegido y escogido por Dios para una misión de vida dada por Dios. El mensaje de hoy es muy simple, quizás nada profundo, porque el problema es que a veces queremos buscar la profundidad y nos ahogamos en la orilla. Eso no hace sentido. Hasta yo quiero un mensaje bien profundo. Yo vine preparado con mi tanque de oxígeno. Y Dios te dice: pero ¿para qué tú vas a meterte en el tanque de oxígeno si en la orillita te ahoga? La misión de vida tuya y mía debería parecerse a todas las experiencias vividas en tu pasado, sean buenas o sean malas. Este pastor que hoy predica, si usted me hubiese escuchado predicar en Puerto Rico, era otro pastor, se los prometo. Y aquí tengo testigo, mi esposa, que no les miento. Era otro pastor. Pero este que está predicando hoy, el estuche es el mismo, pero el proceso es diferente. Se parece el mismo estuche, con menos libritas, pero se parece. Pero el proceso me llevó a ser el pastor que hoy soy. Hoy entiendo el dolor de las personas porque yo estuve en dolor. Hoy entiendo una persona en trauma porque yo estuve en trauma. Hoy puedo entender mucho mejor a las personas porque dentro de mi línea de tiempo, todo lo que yo he vivido me han hecho ser el pastor que hoy soy. Y el mensaje para ti es el siguiente: ¿y cuál es tu misión de vida? ¿Cuál es tu misión posible? No imposible, posible. ¿Qué tú sientes que te llama la atención, pero que es una atención desde lo más profundo de tu ser, que tú dices: yo necesito hacer esto? Pastor, el problema es que no lo siento. Por eso tienes que orar entonces. Porque si aún no lo sientes, el problema está en que vamos divagando en la vida sin sentido. Debemos sentir la tensión de lo que podría y debería ser, y de lo que Dios nos está llamando a eso que debería ser y que tiene que ser ahora. El día de ayer fue interesante. Les voy a contar la última y con esto cerramos. Y por causa de que no le pedí tampoco permiso a la persona a hablar, tampoco voy a mencionar el nombre. Pero ayer yo le decía a una persona: tienes una asignación para tu casa. ¿Cuál es la asignación? ¿Cuál es el problema? Segunda pregunta: ¿cuál es la posible solución? Tercera pregunta: ¿por qué esa solución y no otra? Y por último, ¿por qué ahora? Si hacemos ese mismo ejercicio, nuestras vidas cambiarían, tomarían sentido. Hace poco nosotros en lugar de él estamos creyendo por tener nuestro templo. Y teníamos una oportunidad, y siento que debo decirlo, porque pedí oración, pedí que nos fuéramos 3 días de ayuno con varios hermanos de la iglesia, y de momento el pastor ya no dice más nada. Pues aquí va la contestación. Pues nos fuimos 3 días de ayuno. Teníamos una propiedad, o tenemos una propiedad todavía en las manos. Está todavía ahí. Hicimos, ¿verdad, Guadalupe? Hicimos lo correcto, oramos. Martín, ¿verdad? Tú estuviste ahí presente, hicimos lo correcto, oramos. La pastora fue conmigo a orar. Hicimos lo prudente. Y de momento
En esos 3 días de ayuno yo le dije al Señor, Señor, yo necesito contestar estas 3 preguntas. Estas 4 preguntas. ¿Por qué necesitamos un templo? ¿Cuál es la solución? ¿Por qué esa es la solución? ¿Y por qué ahora? ¿Y quieren saber lo que encontré en las preguntas y contestaciones? Que no estamos preparados para irnos a un templo. ¿Por qué no, pastor? Porque encontré un nuevo problema que es más grande que el primer problema. Porque el primer problema es que no tenemos templo. Pero nos reunimos. Pero estamos aquí. Y nuestros hermanos de The Table, quienes bendecimos y honramos, estamos aquí. Pero encontré un problema mucho mayor. Y el martes pasado empecé a trabajar en el problema un poco mayor que el primer problema. Hermano, yo no le estoy contando algo que pasó en el año, decimos en mi país, en el año de las guácaras. Yo no sé cómo sería en otros países, años atrás. Yo estoy contándole algo real en este momento en lugar de él, en este momento en lugar de él. ¿Y qué encontré? Que había un problema mayor. Que todavía la iglesia no cree que podamos tener un templo. Que todavía hay pocos que puedan creer, y voy ahora, porque si no me pongo como Esteban, argumento aquí hoy, pero voy por ahí. Miren esto. Y entonces encontré que todavía hay personas que no han creído en la visión del lugar de Él, porque están dispuestos, pero no disponibles. Pastor, yo estoy dispuesto a que tengamos nuestro templo, estoy dispuesto a trabajar insaciablemente, pero cuando se requiere levantar los fondos para comprar el templo, dice, no, pastor, en eso no estoy disponible, pero estoy en todo lo demás, estoy disponible, cuenta conmigo. Estoy en todo lo demás disponible, pero en esto no estoy disponible. Y hermano, fue como una pared que y usted sabe que la Biblia dice, usted conoce la Biblia, ¿no? Que la Biblia dice que Dios hasta usa las piedras para hablarte. ¿Usted sabe ese texto bíblico que está en la Biblia? Pues ¿sabe qué? Yo quisiera decirle que yo oré y que el cielo se abrió y salió una paloma así, me dijo, no, están todavía listos. Y después la paloma se fue. No sucedió eso. Dios utilizó una piedra para hablarme. Y cuando esa piedra me habló, yo me rasqué la cabeza 50 veces y dije, es cierto. Oh, pastor, lo que le faltó es fe. ¿Tú crees? Oh, esto es un tema de fe entonces. Porque si fuéramos a hablar del tema de fe, debe comenzar primero con la fe de cada hermano en sudar para creer que podemos un día tener nuestro templo. Entonces no es nada más el tema de la fe, de la poca fe del pastor, también es el tema de la poca fe de la iglesia que no está creyéndolo. Y entre esta dinámica de preguntas y respuestas, y yo sé que para muchos hoy esto está siendo como, pastor, no me abras la herida tanto, no me la abras tanto, por favor. Pero un buen doctor sabe que hay momentos que la herida tiene que ser abierta, porque lo que está dentro te está matando por dentro. Y si no se saca ese tumor de adentro, y si no se quita, ¿sabes qué va a pasar? En tu vida no va a pasar nada más. Entonces, yo le decía a esta persona ayer, y encontré un nuevo problema, que yo pensaba que era el problema de tener un templo. Y estamos trabajando ahora mismo en ese problema. Y déjenme decirle, ahora sí ahora viene el bálsamo. ¿Cuántos quieren el bálsamo? Alcen la mano. Los que quieren el bálsamo. El bálsamo. Que tengo 3 personas, bálsamo 4. ¿Queda alguien más bálsamo? 5, 6, 7, ok. ¿Sabes cuál es el bálsamo?
que ya hay personas que han comenzado a creerlo de verdad. Y que se han comenzado a levantar. Vamos, dáselo fuerte al Señor. Hay personas que ahora sí han dicho, pastor, perdóneme, antes estaba dispuesto, mas no disponible, pero ahora estoy dispuesto y disponible. Papá, cuenten conmigo para lo que necesiten. Y termino con esta. Tú puedes darle ahí un tinto, movido. Termino con esta. Cuando, vamos, hermano, pero motívame, porque si no, no puedo ahí un tanto. Movidito. Está bien, ahí vamos, movidito. Yo me muevo. Sí, así. Mire. Para terminar como se tiene que terminar este mensaje. Escuche bien. El que le presta a Dios, Dios le multiplica. Cuando la iglesia pide, no pide para el pastor, pide para Dios. Y el que le presta a Dios, Dios le multiplica más. ¿Dónde lo vemos? Me lo inventé ahora mismo, así. Lo vemos en los talentos. ¿Qué pasó con el que tenía 3, con el que tenía 1 y el que tenía 5? El que tenía 5 los multiplicó. El que tenía 3 los multiplicó. Y el que tenía 1 lo escondió por miedo. Tengo miedo porque lo que tengo es esto para vivir. No tengo más para vivir. Tengo que esconderlo. Y cuando lo esconde, llega el Señor de los talentos y dice: ok, venga, el de 5. Aquí tiene los 5 que me entregaste y aquí tiene los 5 nuevos que reproduje. Buen siervo fiel. Venga, el de los 3. Aquí tienes los 3 que me entregaste y aquí tienes 3 más que reproduje. Buen siervo fiel. 1, por favor, pase. Cuando llegó el del 1, un talento, dijo: Señor, tuve miedo, porque sé que usted es muy severo, porque usted recoge donde no siembra. Así que tenga el talento que me entregó, tal como me lo entregó. Hermano, eso habla de nuestra vida. Dios quiere multiplicar tu vida y tus dones y tus talentos también. ¿Y qué dice la palabra? Quítenle en el talento del 1. Esto suena injusto. Lo que voy a decir ahora suena injusto. Pero quiero decirles que yo no creé esta historia. Esta historia está en la Biblia. Y el autor de la palabra es Dios. Y Dios dijo: quítenle en el talento al que tiene 1. ¿Y a quién se lo dan? Al que tiene 5. Y aquí viene el principio. Escucha el principio. Porque el que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo poquito que tiene le será quitado. Entonces, amada iglesia, esto es un principio de vida que Dios nos está enseñando hoy. Dios te quiere multiplicar para que tú des para su reino. Cuando Dios consigue un corazón real, contrito y humillado ante Dios, Dios a ese le multiplica, porque ese está dispuesto a dar a su reino. Y el primero aquí
el primero, el primerito. El primero aquí que va a ser el ejemplo de todo lo que estoy diciendo es el que tiene el micrófono en su mano. Porque yo no puedo decir algo que yo mismo no sea ejemplo de lo que estoy diciendo. Ahora, si el que tiene el micrófono en su mano lo está diciendo y soy el primero en ser el ejemplo, no hay cosas que son, no discutamos lo indiscutible. Si tú crees que Dios te puede bendecir, sé fiel y obediente a Dios, y Dios lo va a hacer. Dios no necesita tu dinero. Dios no lo necesita. Dios es el dueño del oro y de la plata y del mundo entero. Dios es el dueño de todo, aún hasta de tu vida. Dios es dueño. Dios lo que necesita es tu obediencia. Y cuando Dios ve obediencia en una persona, Dios dice: está listo para que yo lo bendiga. Está listo para vivir en cielo abierto. Y cuando eso ocurre, toda la iglesia se alinea. Les prometí la respuesta, ¿verdad? Les prometí la respuesta y se las doy. Toda la iglesia se alinea. Entonces podremos comprar nuestro templo. Y para terminar, el templo va a ser saldo. Cero deuda. ¿Cuánto lo creen? Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por esto, mis hermanos. Gracias porque en el timeline o en la línea de tiempo nosotros podemos encontrar que en ciertos momentos fuimos fieles a ti y quizás otros no fuimos tan fieles. Te pedimos perdón por esos momentos que no fuimos tan fieles. Padre, después de mensajes como este nos lleva a pensar, Señor, que hay una misión dada por ti y que tú deseas que la cumplamos cabalmente. Te pido que nos ayudes a cumplir la misión que tú nos has dado. Te pido por lugar de Él que tú lo bendigas, que tú bendigas cada familia aquí representada, que tú te les reveles a cada uno de ellos. Señor, yo sé que en este momento me has puesto a hablar de un tema tan importante. Estoy siendo muy prudente, Señor, aunque es un tema difícil. El dar es difícil para muchos. Hay tanta línea de pensamiento, tantas ideas preconcebidas, tantas formas de juzgar el dar, que es un tema difícil, Jesús, pero es un tema importante. Porque si no traemos este tema, Señor, a tu congregación, entonces ¿cómo prosperaremos? ¿Cómo podremos prosperar? Te doy gracias por aquellos que se han unido a la visión, por aquellos que se siguen sumando a la visión del lugar de Él, que se siguen sumando en ser fieles a ti, Señor, ser fieles, estar dispuestos y estar disponibles para lo que tú pidas, Señor, lo que tú pidas. Yo sé que hay momentos en la vida, Señor, que parecían caóticos. Yo lo sé, Jesús, pero tú no estás buscando sacrificio. Tú estás buscando obediencia. Tú te complaces más en la obediencia que en el sacrificio. Señor, gracias. Hemos tenido hoy un servicio donde tu presencia nos ha visitado. Hemos sido testigos, Señor, de tu presencia hoy en este lugar. No te apartes de nosotros, Señor. No nos saques de este lugar si no estemos preparados para salir. Esa fue mi oración de hace mucho tiempo atrás y aún sigo haciéndola. Pero cuando sea el momento, Señor, que nos quieras sacar, aquí estaremos dispuestos y disponibles a cumplir tu visión hasta los confines de la tierra. Gracias por esta amada iglesia. Gracias por cada persona aquí representada.
Gracias por los que sirven, por los que dan, por los que traen a otros, por los que son fieles a ti, los que son obedientes, los que evangelizan, los que dan palabras tuyas, los que estudian la palabra. Gracias por los que hacen tanto para ti, Señor, con un corazón contento y humillado. De esta manera nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermano, te felicito por haber llegado al final de este mensaje. Espero que haya sido de edificación para tu vida. Ahora también puedes darnos un seguir a través de YouTube o a través de Spotify. También puedes prender las notificaciones. De esta manera, cada vez que nosotros coloquemos un nuevo video, vas a poder escucharlo a tiempo real. Te voy a pedir 2 favores. El primero es que nos escribas una petición de oración. Queremos orar por ti, por tus peticiones. Y también, si hoy aceptaste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, qué bueno, excelente decisión la que has tomado. Ahora puedes enviarnos la palabra a Jesús a este número que aparece en pantalla. Finalmente, si deseas apoyar este ministerio, lo puedes hacer a través del dar y lo puedes hacer a través de online, este link que aparece en pantalla. Continuemos juntos conectando vidas con Jesús. Bendiciones.